Bendiciones del Señor. Que la paz de Dios sea contigo y el Santo de Israel te fortalezca. Este es el ministerio de Jesucristo, la piedra viva. Este quien le habla es el evangelista Elías Álvarez. Dándole gracias a Dios por una oportunidad más para poder estar con ustedes y poder compartir la palabra de Dios. Estamos hablando acerca de pactos. Estamos en la parte 7. Habíamos hablado la vez anterior acerca de cómo Dios honra sus pactos, cómo Él se mueve a través de los pactos que Él pone y cómo Él da autoridades y deja que la persona que se le ha dado autoridades se manifieste en ella. Déjenme arreglar un poquito esta cámara que está aquí, ahora sí. Y hablamos acerca de que hay que ver el punto de vista de Dios, cómo Él gobierna, cómo Él se manifiesta en su reino y cómo Él hace las cosas. No es una democracia, es una teocracia, donde Él es el arquitecto soberano y Jesucristo es el Rey de Reyes, así puesto por su Padre. Esto es un reino. La mayor parte de las personas no viven en reino, por lo menos acá, en lo que es el continente americano y las islas, y no conocemos mucho acerca del reino, conocemos mucho de democracia. Tanto conocemos de la democracia que lo tenemos impregnado en todo nuestro ser, cómo nosotros nos movemos en los derechos que tenemos y cómo nosotros no debemos de defender, mejor dicho, lo que se nos ha dado, porque alguien no nos puede quitar. Debemos de defender nuestros derechos, debemos de defender la forma en que las leyes están escritas. Y si usted se da cuenta, nosotros no tenemos descanso en la democracia. ¿Por qué? Porque en la democracia cambian los líderes y cambian las personas. Cada vez que cambia un líder, cambia el punto de vista. Cada vez que un líder entra nuevo, viene con una agenda, viene con unos formatos. Y a veces, cuando entran nuevos líderes, quizás teníamos personas en ciertas posiciones que eran clave y eran unos expertos en esas posiciones. Cuando el líder nuevo viene con su gente, sacan a los mejores y ponen a los conocidos de ellos. Y en la democracia usted se le rompe el corazón una y otra vez, se le levantan las esperanzas porque ahora vienen cambios y de momento te encuentras que es otro ser humano también con debilidades y con ciertas agendas que no son quizás de Dios. Pero nosotros decimos, no, pero para los próximos, en el momento se va a levantar alguien que va a hacer lo correcto. Eso es la democracia. Cuando miramos la teocracia, solo un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo. No muere, es eterno, vive para siempre. Puedes confiar de que Él es fiel, de que Él es uno, como habíamos estudiado, de que Él es íntegro, de que su palabra no cambia, de que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por lo tanto, en Dios nosotros tenemos una certeza de que las cosas van a ser y serán, de que las cosas son y se manifiestan y no cambian. La esperanza de vida que tenemos en Dios y en el reinado de Dios es una esperanza latente, una esperanza que no se quebranta porque un gobernador nuevo entra, un presidente nuevo entra. Aún los reyes de la tierra son cambiados. Y es algo que se queda eterno y para siempre. Ahora, estas dos realidades que yo acabo de expresar batallan una con la otra. Porque tu carne no va a querer aceptar la manifestación del reino de Dios y su justicia. Quiere las manifestaciones de esta tierra y el gobierno de esta tierra. Tu espíritu quiere las manifestaciones de Dios, su reino, su poder, su espíritu, su Hijo. Lo quiere.
y lo va a anhelar. Por eso es que la Biblia dice que renueves tu entendimiento en la palabra de Dios. Renuévalo. ¿Por qué? Porque a ti, como habíamos hablado cuando Dios creó a Adán, se te dio libre albedrío y se te entrega la autoridad de dominar en esta tierra y de enseñorearte. Y si no lo habías escuchado, lo habíamos enseñado anteriormente, Satanás sí vence a Adán, pero no le quita las autoridades dadas por Dios de reproducción, de enseñorearse, someter a los animales. Lo leímos en Noé, cuando sale del arca. Dios le dijo, multiplíquense, los animales van a temerte. Hay ciertas cosas que Satanás no le pudo quitar al hombre. Son autoridades dadas por Dios. Vuelvo y recalco, las autoridades dadas por Dios no son quitadas por los hombres. Si el rey te la dio, el rey te la quita. Y esta es la parte interesante, tengo que tocar este tema, porque para nosotros acá hubo en el Evangelio, a través de las décadas, vienen lo que nosotros le llamamos acá fiebres, o momentos donde hay unos movimientos, y después que cesan esos movimientos se levantan otros movimientos dentro de las iglesias. Me acuerdo que para los 80 eran los salmistas. Tú ver un salmista que cantaba, ver un salmista que improvisaba, era algo wow, era espectacular. Entonces se estaban levantando los profetas entre medio de ese movimiento. Y de momento vino en los 90 lo del apostolado. El apostolado fue bien fuerte, 2000, 2010, bien fuerte. Todos querían ser apóstoles. Y era una ola donde se movía todo esto. Y después empezaron otras cosas que llamaron también la atención. Se reforzó lo que era la profecía. Se refuerza lo que son ciertos movimientos y ciertas características que pueden ser manipulables. Y usted va a decir, ¿cómo que pueden ser manipulables? Bueno, la profecía en algunos casos puede ser manipulable, pero la revelación, lo que es el don de discernimiento de espíritu, lo que es el don de ciencia, lo que es interpretar sueños, es un poco más fuerte, porque si lo haces mal, la paga es malísima. Entonces vino un mover que, te soy sincero, nunca lo entendí. Nunca lo entendí. El mover era: profetízate a ti mismo. Tú mismo profetízate. Y después vino utiliza la palabra yo decreto y yo declaro. Estas tres palabras son palabras legales en el reino de los cielos y que tienen unos derechos dados por Dios. Cuando son utilizados de forma carnal, por falta de respeto a Dios, tú pecas en contra de Dios. Y usted va a decir, pero yo lo he usado, no se preocupe. Que son muchas las personas que a través de canciones, a través de conciertos, a través de retiros, pues entran en la euforia de este mover. Qué bueno, yo puedo entonces accesar a lo que es profetizar y poder decretar sobre mi vida. ¿Por qué digo que no entiendo este mover o las razones por las cuales se dieron? Porque cuando yo lo llevo por la palabra, la definición de profeta, una definición clara, usted lo va a ver en Balaam, eso está en Éxodo, donde dice varón de ojos caídos.
que habla lo que escucha de Dios solamente. Soy profeta, habla lo que escucha de Dios. Para aquellos que Dios lo ha llamado a la profecía, usted no profetiza por el anhelo que usted tiene en su corazón. Usted profetiza porque Dios dijo. Lo dijo en el cielo, se lo revela a usted y usted lo dice en la tierra. Cuando las personas empiezan a profetizar de encima ellos mismos, lo hacen de buena voluntad, lo hacen por su bienestar y profetizan encima de los hijos y todo lo demás. El problema es que cuando tú no le escuchas de la voz de Dios, la profecía se convierte en un pacto. Y el pacto delante de Dios es legal. Dios tiene que cumplir con lo que se profetiza. Cuando usted lo profetiza, Dios no tiene que cumplirlo. Usted está metido en un problema. Le voy a hablar de esto para que usted pueda quizás verlo de un punto más amplio, ministerialmente hablando. Usted va a tener varias personas que van a tener el llamado de pastor. Y la mayor cantidad de personas, cuando hablan acerca de un llamado de pastor, se imagina una iglesia, se imagina una congregación y se imagina a esta persona que se le llama como pastor, pastoreando una congregación. Cuando usted va a la palabra y usted busca desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento que Jesús define, está el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, hablando acerca de Jesús, el mismo, que él iba a dar su vida por sus ovejas. Él dice, está el pastor asalariado. El pastor asalariado, cuando viene el enemigo, viene un animal y se lleva una oveja, pues no pone su vida por la oveja porque la oveja no le pertenece, es asalariado. Están los otros pastores, que hay varios, los que tienen el turno de día y los que tienen el turno de noche. Cada uno de esos turnos hay una persona que encabeza a los pastores y los demás son ayudantes de pastores y hacen ciertos trabajos. Cuando nosotros vamos a la iglesia primitiva y cómo se forman las cosas, lo que nosotros llamamos pastores, en la iglesia primitiva habían llamado obispos, llamados pastorales, y habían unos llamados pastorales que sí eran en una iglesia, sí eran con una congregación, pero habían otros llamados pastorales que eran desde una casa. Entonces, cuando venimos a la iglesia moderna, usted va a ver y usted va a tener un pastor principal en la iglesia, un copastor en la iglesia, y usted va a tener en la congregación sentados personas que van a hacer una función pastoral y no se van a trepar al púlpito. Van a ser hombres y mujeres que van a estar dando apoyo, van a estar dando seguimiento, van a estar dando cuidado más de cerca a ciertas personas, porque quizás la persona todavía no ha crecido mucho y no sabe manejarse con el pastor. Vas a tener pastores que no tienen congregación, pero sí están yendo a otras iglesias y dando fortaleza y dando conexión. Yo conozco un buen amigo mío en Estados Unidos. Él tiene un ministerio y el ministerio de él es un ministerio que para muchas personas es raro, porque él es pastor, es profeta, pero él va a diferentes iglesias a darle apoyo a otros pastores. Y él funciona como un enlace, como un eslabón en una cadena.
Y estoy explicando el por qué no entiendo cuando las personas se ponen a hablar de yo decreto, yo profetizo, cuando Dios no lo habló, cuando no están leyendo lo que está escrito en la palabra, sino que se están inventando algo por ellos mismos. ¿Qué pasa? Estoy hablando esto de los pastores porque póngale que en la congregación tenemos una familia que Dios llama a su hijo como pastor. Y ese hijo como pastor le toca quizás hacer lo que mi amigo mío hace. No es meramente en una congregación. Es facilitador y toca a varias congregaciones. Si usted deja que los papás de ese muchacho profeticen, ellos van a profetizar con el conocimiento humano que tienen, no con el misterio de Dios revelado. Como no saben, empiezan, yo declaro que tú vas a tener una congregación, yo declaro que tú vas a hacer esto, yo declaro que tú vas a hacer lo otro, y lo que acabas de declarar, Dios no te lo reveló y no va a orden con lo que Dios quiere hacer con la persona. De momento, porque usted lo hizo así, el hijo suyo, ¿verdad?, que tiene ese llamado pastoral, oye lo que usted dice. No está escuchando a Dios ya, está escuchando lo que usted dice. Y se afila hacia ser un pastor de congregación. Todos los esfuerzos que él haga van a ser inválidos, no van a ser fructíferos, y usted se va a frustrar. ¿Cómo va a ser si yo lo llamo pastor? Entonces, ese llamado, ¿qué pasa? De momento usted va a ver que él va a volcarse por ayudar a otras personas, y usted como padre va a decir, no, pero tú eres la cabeza, porque si yo te llamo a ser pastor, tú eres cabeza. Y todo esto porque usted declaró lo que usted quiso, usted profetizó lo que usted quiso, y usted no está escuchando la voluntad de Dios y la voz de Dios. De la misma forma, agarramos personas que van a ser, Dios lo llama profeta. Esto es un punto bien interesante porque hay personas que dicen profeta, pero en la Biblia hay diferentes tipos de profetas. Hay profetas que te hablan acerca de lo que va a pasar en el futuro. Hay profetas que descubren, o Dios lo usa para descubrir lo que está en oscuridad, en tinieblas, y sacarlo a la luz. Hay profetas que te van a dar palabras de guianza y bienestar hacia el futuro. Van a haber otros profetas que Dios los va a usar con milagros y señales. Entonces va a haber el profeta que todo el mundo le gusta. El profeta que es profeta de juicio, así como Elías el profeta, así como Moisés, que Moisés tiene una autoridad increíble. Y hay diferentes tipos de profetas. Ahora, cuando viene la palabra de Dios hacia un muchacho, los papás, Dios lo llamó como profeta, ¿qué tipo de profeta tú eres? Si papá y mamá no han escuchado la voz de Dios y no se ponen acorde con Dios, van a empezar a inculcarle en el muchacho un patrón de profeta que no es el que Dios le dio. Entonces el muchacho va a empezar a moverse por lo que los papás dicen, por lo que la gente dice. Pero el don que tiene adentro corresponde a Dios y se va a mover en un lado contrario. Ahí entonces tenemos fricciones dentro de la iglesia porque decimos, ¿cómo es posible que Dios lo llamó como profeta y él no está funcionando como profeta? Entonces funciona de una forma que la gente no quiere y la gente se molesta con Dios. Por eso es que estamos estudiando lo que son pactos, porque los pactos de Dios son legales, son inmutables. Quiero enfatizar, son inmutables. No hay hombre que suba al cielo para cambiar los pactos de Dios. Vuelvo y lo digo otra vez. No hay hombre que suba al cielo y pueda meterse en el lugar donde el omnipotente solo se puede meter, pueda conocer el plan de Dios, pueda conocer el orden de Dios, los tiempos y las sazones, y cambiarlos. No lo hay.
Y cuando se introdujo en muchas iglesias, no en todas, lo que es yo decreto, yo declaro, ese decreto y declaro te hacía entender de que tú podías cambiar la opinión de Dios hacia las cosas que iban a pasar. Y la Biblia establece que Dios es un Dios de pacto. Inclusive, las veces que Dios hizo pacto y el pueblo de Israel no quiso que fuera así. Y dijo, no voy, y cámbialo, y cámbialo, y cámbialo, y cámbialo, cámbialo. Dios dice, ¿quiere que lo cambie? Yo lo voy a cambiar. Cada vez que Dios cambia, porque el pueblo o la persona o el hijo de él no quiere hacer caso, en la ecuación se pierde un montón. Se pierde demasiado. Porque estamos bregando con legalidades. Mi hermano, esto no es un juego. Esto no es un juego. Yo estaba en una iglesia, le estaba ayudando a una iglesia en unas transiciones y unas cosas que estaban pasando, y le conseguí un lugar donde se pudieran congregar porque habían tenido que salir del edificio que tenían. Y mientras yo estoy ahí con ellos, en un culto de avivamiento, el pastor se emocionó. Y Dios me había usado en profecía con ellos. Y en pleno culto me señala y me dice, Elías, profetiza. Yo me le quedé mirando serio. No le dije nada. Porque tampoco quiero, si él está en el púlpito, yo no quiero ofender al hombre que Dios puso ahí al frente. Porque estos son autoridades. Usted tiene que tener mucho cuidado con, aunque usted tenga razón, violentar las autoridades que Dios dio. Usted no puede hacer eso. Él vuelve y me señala y me dice, profetiza. Y yo le digo, yo solo hablo lo que Dios me dice que hable. Si Dios no me dice, yo no voy a profetizar. Él se quedó un poquito pasmadito, un poquito desilusionado, porque él quería que hubiera una acción. ¿Sabe? Si el culto estaba tremendo, si la gloria de Dios está tremendo, que él pueda señalar a un profeta y el profeta empiece a profetizar, el culto va a ser tremendo y la gente va a quedar impactada, pero eso no era la voluntad de Dios. Dios brega con pactos. Dios no brega con caprichos. Y esto de a qué Dios te llama, es necesario que la gente conozca los pactos de Dios, conozca cómo Dios es. Ok, voy a dar un ejemplo y me uso a mí de ejemplo. A mí Dios, por su gracia, por su misericordia, me ha llamado a hacer cosas que no son convencionales en la iglesia. Por ejemplo, yo me he encontrado con pastores que me han dicho, ya al tiempo que tú tienes que tener una iglesia, 2 iglesias. Y yo miro a los pastores porque esas son las expectativas que se tienen. Y cuando yo le digo, no, yo no tengo iglesia, me sacan el cuerpo y no me llaman más. Tengo uno que estuvo conmigo en un instituto y nos conocimos y compartimos mucho, y años después logramos hablar por teléfono y me dice, ¿ya tú estás pastoreando? Yo le dije, no, yo no estoy pastoreando. Yo pensaba que ya tú ibas a estar así. Dios no me llamó a mí en este momento a pastorear. Dios me llamó a mí a facilitar al cuerpo de Cristo con enseñanzas, con guianza, con herramientas para crecimiento. Es por eso que este ministerio ayuda a una iglesia que está en Arizona, C3, ayuda a una iglesia que está en Morovis, Centro Avivamiento Moriah, ha ayudado a otras iglesias en Hormiguero, 3 iglesias,
otra iglesia en Mayagüez y a otros ministerios. Indiana, en una ocasión, el amigo mío que está por allá, que es profeta, también estamos con él mano a mano ayudando y fortaleciendo y dando herramientas. Las misiones en los Guaraos, estamos tocando allí fuertemente, estamos haciendo un trabajo para Dios. Es un trabajo que parece que es varios brazos dirigidos a diferentes lugares, pero eso fue lo que Dios me llamó. Y Dios me ha dado la bendición de yo poder ser un canal de bendición para personas, para poder decirle: Dios te lleva por esta área, Dios está haciendo esto, Dios te está pidiendo esto. Y la persona lo recibe en su corazón y dice: sí, yo lo he sentido, Dios ha hablado a mi vida, confirma la palabra que tú me has dado, gracias te doy por hacer eso. El llamado que yo tengo en el plano profético es un llamado que abarca todas las áreas, desde señales, milagros, sanidad, misterio de Dios, discernimiento de espíritu, revelación de sueños, visiones. Yo tengo, por la gracia de Dios, porque no es por mí, es por la gracia de Dios dada, ese llamado y ese mover de lo que viene siendo un profeta de juicio. Pero usted no me ve a mí utilizando como otras personas que se pasan tirando juicio a todos los lugares, porque yo no hago mi voluntad, sino la voluntad de Jesucristo. ¿Por qué? Porque yo me quiero mover en los pactos de Dios para que esos pactos sean cumplidos como Dios quiere, no en los pactos de los hombres. Y por eso han habido personas que me han dicho: a mí no me gusta mucho porque tú eres muy recto. Me dicen: tú eres muy recto, tú eres demasiado organizado, y eso yo no estoy acostumbrado a eso. Me dicen muchos ministros. Y yo les digo: wow, se nota que tú nunca has estado frente a Jesucristo y al Omnipotente. Tú no tienes entonces idea cuán recto Él es, cuán ordenado Él es, cuánta potencia Él tiene, ¿verdad? Que se revela hasta donde uno la pueda soportar. Tú no entiendes la autoridad del Omnipotente, porque cuando tú te paras frente al Omnipotente, usted lo puede buscar desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Cuando se paraba la gente frente al Omnipotente, pensaba que iban a morirse. Pensaba que iban a morirse. Usted lee el capítulo de Isaías, dice: yo vi al Señor. Él es alto y sublime, sus faldas llenan el templo. Y mientras él estaba viendo la visión, todos los sacerdotes salieron corriendo porque pensaban que iban a morir. Cuando Jesucristo se les revela a los apóstoles en el monte de la transfiguración, todavía no había muerto, dice la Biblia que los 3 discípulos se espantaron. Espantados. Cuando Ezequiel ve la gloria de Dios, de los querubines que tenían las ruedas sobre ruedas debajo de ellos, que el Espíritu estaba debajo de ellos y encima de la cabeza de ellos estaba el trono de Dios, Ezequiel no podía aguantar la visión, la potencia y la gloria. Cuando Jesús se le muestra a Juan en Apocalipsis, capítulo 1, que él dice: sus ojos eran como llamas de fuego. Y mientras usted sigue leyendo, usted dice: ¿cómo fue que lo vio? Porque después de describir la llama de fuego y describir los pies y describir esto, dice: y su rostro brillaba más que el sol. Si usted ha tratado de mirar el sol, no puede ver más que luz. ¿Cómo fue que él vio los ojos que eran llamas de fuego? Eso es revelación de Dios. Si estas personas, cuando lo vieron a él, Juan cayó como muerto de rodillas, Dios tuvo que decir: levántate. Ezequiel, frente al río, cayó también en el piso. Daniel cayó en el piso. Nadie podía aguantarla. Nosotros estamos en la iglesia diciendo: yo decreto y yo declaro que Dios tiene que hacer esto porque yo quiero que lo haga. Y yo caigo en espanto, porque Dios no es hombre.
Los que hablan así, hablan porque no conocen. Si usted quiere tratar con Dios tú a tú, yo te aconsejo que leas los últimos 2 capítulos de Job, los últimos 3, donde Dios se le revela y Dios le empieza a hacer preguntas a Job, preguntas que hasta el día de hoy no tienen contestación. Y Dios estaba enfrentando a Job, diciéndole a él: ¿dónde tú estabas cuando yo hice esto y lo otro? Le dice: ¿por qué camino viaja la luz? Dice: tú con tu voz, tú puedes hacer que las aguas se mantengan en un sitio y la tierra se mantenga en otro. Empieza a preguntar cosas que nadie. Y se le está revelando, y cuando se le revela, Job viene y dice, y vamos a describir a Job: un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, un hombre que sacrificaba a Dios, un hombre que temía a Dios, un hombre que tuvo que perdonar a los amigos de él, intercedió por los amigos de él. Es un hombre perfecto según nosotros. Y Job le dijo a Dios: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, y yo me aborrezco hasta el polvo. Y en esto yo digo: ¿quién es el hombre para decirle a Dios lo que tiene que hacer? Por eso estamos discutiendo pactos. Porque los pactos son la forma y la medida por la cual Dios opera en la tierra. Fuera de un pacto, Dios no se mueve. Fuera de un pacto, Dios no se mueve. Ahora, nosotros sí nos movemos fuera del pacto. Nosotros tenemos esa tendencia. ¿Por qué? Porque si usted está en un gobierno que es de democracia, cuando sale un gobernador y entra otro, se rompieron los pactos que hizo el primero. Cuando sale un alcalde y entra otro, tú puedes decir: no, aquel dijo tal cosa. ¿Y tú qué dices? Pues yo voy a cambiarlo todo. Ya está, cambió. Se pueden cambiar los pactos. La gente tiene esa prerrogativa de que se puede cambiar. Estamos en democracia. Y si yo vivo en democracia, Dios se tiene que ajustar a la democracia mía. Dios no es así. Y yo quiero que tú veas, porque yo conozco personas que cuando ponemos a hablar del tema de reyes terrenal dicen: uy, no, yo no quiero que un rey sea el que gobierne mi vida, porque si el rey es malo, yo me voy a fastidiar. Si el rey es bueno, pues yo voy a tener bendición, pero ¿por cuánto tiempo se va a poner bueno? ¿O va a cambiar? La idea que nos han puesto a nosotros en nuestra cabeza, sea por Hollywood, películas, por libros, es que no existe un rey bueno. Yo repito, la idea que nos han puesto a nosotros en películas, en libros, en series, es que no existe un rey bueno. Puede empezar bueno y se corrompe, o puede ser malo y se puede arrepentir, pero su reinado no es bueno para siempre. Yo quiero que vayan conmigo a Primera de Samuel. Vamos al momento donde Samuel, el profeta Samuel y juez, lo digo de una forma también para que usted pueda ver y entender en el momento histórico que estamos leyendo. Samuel es el último profeta, último juez que existe en Israel, pero él es profeta de Dios. En este momento, él va a ungir a David. Saúl es el rey que él mismo lo ungió, pero cayó de la gracia de Dios. Y ahora Dios le dice: vas a ungir a un rey que es conforme a mi corazón.
El primer rey fue dado a Israel porque Israel le dijo, danos rey. No era la intención de Dios darle rey, porque Dios le dijo a Samuel, yo soy su rey. Israel le dijo a Dios, yo quiero salir de la teocracia y yo quiero que tú nos des un rey carnal. Y que de este rey carnal haya una monarquía. Siempre haya un linaje de él que se siente en el trono. Cuando Samuel, el pueblo le da esa petición, va donde Dios molesto y Dios le dice, ¿por qué tú te molestas si el asunto es contra mí, no es contra tuya? Yo le voy a dar un rey conforme a lo que ellos quieren. Ese rey fracasa delante de Dios por 3 pecados que comete. Y Dios le dice a Samuel, vete y busca en la tribu de Judá, de la familia de Jesse, uno de sus hijos va a ser el próximo rey. Y estamos en 1 de Samuel capítulo 16. Entonces Samuel va para allá, va sin que Saúl se entere. Él dice, no, nosotros vamos allá a adorar a Dios, porque si Saúl se enteraba, hasta capaz que lo mataba. No, que vamos a adorar a Dios en tal lugar. Entonces se acerca donde Jesse, y aquí es que empezamos a leer, y le dice, tráeme a tu hijo, porque uno de tus hijos lo voy a ungir como rey. Y dice, vamos a leer el 5, 1 de Samuel 16:5, dice, él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Ese era el primogénito de Isaí. Y dice el 7, y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Esta historia es una historia que uno tiene que conocer y estudiar en todos los ámbitos. Porque aquí hay unas cosas escritas que si usted simplemente las lee, usted no se va a dar cuenta de esto. Cuando él trae los 7 hijos y los pone delante de Samuel, los primeros hijos más adelante te explica que ya estaban en el ejército ya de guerra, eran hombres de guerra. Cuando él ve el primero, él ve un hombre grande, fuerte, de guerra, espectacular. Los reyes son de guerra. Dios le dice, no, ese no es. Y aborrezco su corazón. Y ninguno de los 7 fue. Ahora, yo quiero que usted vaya entendiendo que está el profeta, el juez de Israel, el último de los jueces en Israel, y le dijo, tráeme a tus hijos, y él no trajo el chiquito.
lo trajo David. Y usted va a decir, bueno, no lo trajo porque quizás era muy pequeño. Cuando esto se escribe en hebreo, la palabra que se usa cuando él dice, me queda uno, la palabra que se usa es hijo fuera de matrimonio. Usted busca en los Salmos y David escribe, en pecado me concibió mi madre. Porque David nace fuera de matrimonio. En otras palabras. Voy a usar una palabra que es fuerte, pero lo tengo que describir así. Si él no es un hijo de matrimonio, él es un bastardo. Pero yo quiero que usted vaya entendiendo algo que a mucha gente se le hace difícil digerir. Cuando Dios va a cumplir su propósito, Dios cumple sus propósitos con lo que sea y con quien sea que esté disponible para hacerle caso a Dios. Por lo tanto, cuando mandan a buscar a David, Dios dice, ese es. Y quizás hoy en día pues uno dice, sí, hay perdón, hay sanidad, hay liberación y Dios tiene misericordia de nosotros. Pero yo quiero que usted sepa que en este punto, en este momento histórico, los hijos fuera de matrimonio no eran una bendición. Los hijos fuera de matrimonio, los demás hermanos lo menospreciaban y lo trataban como despectivo. Más adelante, cuando viene lo de Goliat, usted va a ver que los hermanos tratan mal a David. Y habíamos tocado el tema también de José, que aunque José era hijo legítimo de Jacob, pero él tenía tenía dos esposas y cada esposa tenía una concubina, que eran 4, y las 4 parieron, y todos los hijos estaban en una guerra constante. Viene Dios y dice, yo quiero como rey al que no es hijo legítimo, pero hereda, al que nadie quiere, ese es el que yo quiero como rey. Porque si usted lee en el 10, el capítulo 10, Saúl era alto, grande. Dice que Saúl, todo el mundo le llegaba al hombro. Era más alto que todo el mundo. Posiblemente Saúl estaba en los, no sé, 6'7", 6'10", 6'9", de estatura. Alto. Y la gente cuando lo vio dijo, es alto, es grande, es poderoso, tenemos rey. Y Dios dice, eso no es un rey. Entonces, Dios se busca a uno que no lo quiere. Unge lo que sea. Ahora, cuando usted mira lo que acabamos de leer, dice la Biblia que él agarró un cuerno y ungió a David. Con un cuerno. Si usted busca el ungimiento de Saúl, lo que está en el capítulo 10, el 1 dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, lo derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? A Saúl se le unge con una redoma, a David se le unge con un cuerno. Y si usted lee poco para atrás y lee para adelante, los que Dios ungió conforme a su voluntad tenían el aceite de la unción en un cuerno. Queriendo decir, Saúl fue ungido por causa de los hombres, David fue ungido por causa de Dios. Esto es otro pacto que Dios hace con David, porque más adelante Dios le jura a David que siempre va a haber un heredero de él,
en el trono y que Él va a ser rey para siempre. Y quiero quizás dar 2 o 3 personajes en la Biblia que cuando usted mira, usted dice, ¿por qué eso está ahí? ¿Por qué Dios eligió a esas personas? ¿Por qué en el linaje de Jesús aparecen personas que no son judías? Aparecen personas que antes de entrar al pueblo de Israel tenían una reputación mala. ¿Por qué? Porque en el pacto de Dios que le dio a Abraham y le dijo, en ti serán benditas todas las naciones, Dios tenía que traer gente de naciones al pueblo de Israel. Para que del linaje de Jesús, cuando llegara Jesús, hubiera el linaje de muchas naciones dentro de él. Para que se cumpliera, a todos atraeré a mí mismo. En uno de los escritos de Salomón habla de su madre como si fuera una morena o como si fuera una etíope. Y hay muchos morenos o negros en Estados Unidos que cuando predican en las iglesias dicen que Jesús era negro, porque tiene negro en la familia. Hay un pacto que Dios era necesario que cumpliera. Y David es esta persona que Dios ungió. David no tenía el pedigrí de Moisés. David no tenía el pedigrí de José. Inclusive, David no tenía el pedigrí de Jacob. Porque todos los que mencioné nacieron legítimos. Y David fuera de matrimonio. Y el pacto de Dios se cumplió con David. Y quizás la explicación que le dio Dios a Samuel acerca del primogénito de Isaí es la que cae en esto para nosotros poder entender. Dios no mira lo que los hombres miran, porque los hombres miran lo que los ojos ven, lo externo. Dios no mira eso, Dios mira el corazón. Y por eso es que usted va a ver que en el linaje de Jesús está Rahab, la ramera. Búsquenlo en Mateo. Rahab, la ramera, está en el linaje de Jesús. ¿Quién era Rahab? Rahab vivía en Jericó. Cuando vinieron los espías, Rahab era la dueña del prostíbulo de Jericó. Ella no era una prostituta, solamente ella era la dueña y debajo de ella tenía muchas prostitutas. Cuando ella le salva la vida a los espías y le dice, nosotros sabemos que el Dios de ustedes está con ustedes y es grande y le tememos, y aquí la gente tiene miedo por las cosas que el Dios tuyo ha hecho, y ustedes vienen para acá y nosotros sabemos que vamos a perecer. Ella le dijo a ellos, cuando ustedes vengan, acuérdense de mí y no me destruyan a mí. Y ella colgó, no me acuerdo si fue un amarre de tela rojo. Y dice la Biblia que cuando las murallas cayeron todas menos la parte donde estaba ella. Ella se casa con uno de Judá. Ese de Judá tiene hijos y de momento aparece la historia de Ruth la Moabita. Ruth la Moabita era una persona de Moab. Moab no es parte del pueblo de Israel. Moab es otro lugar. Pero entonces su suegra, creo que era Noemí, ella había salido de Israel porque había gran hambre y se fue para Moab. Se fue con su esposo y con sus 2 hijos. Sus 2 hijos se casaron, el esposo de ella murió, sus hijos murieron y las 2 nueras quedaron viudas y ella quedó viuda. Cuando ella se vio sola,
que no tenía más a dónde ir, dijo, me voy a regresar a Israel, que todavía tengo familia, a ver qué queda de mí. Una de las nueras le dijo, yo me voy, y Noemí le había dicho, ustedes son jóvenes, cásense de nuevo. Una se despidió y Ruth le dijo, yo no te voy a dejar. Y aquí está la famosa escritura, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entonces ella se va con Noemí. Cuando se va con Noemí, hay una heredad que tiene Noemí que le pertenece a su esposo y le pertenece a su hijo. Pero como solamente se le daba la heredad al hombre, ellas no podían redimir la heredad. Ellas están en pobreza y ellas empiezan a recoger. Cuando la gente va a recoger trigo y a recoger cebada, siempre se caen cantitos y siempre se caen cositas. Pues ellas iban a recoger lo que caía para entonces poder comer, porque no tenían dinero para comprar comida. Dice la Biblia, si no me equivoco, el hombre se llamaba Boz, B-O-Z. Era dueño de todo eso, y él se dio cuenta y le indicó a sus jornaleros que soltaran un poco más de lo que estaban recogiendo para que ellas pudieran tener más alimento. Más adelante ella habla con Noemí y le habla acerca de Boz, y ella le dice, Boz puede redimir las propiedades que me pertenecen a mi esposo y al esposo tuyo, que es mi hijo. Si te casas con él, él las puede redimir. Entonces ella hizo algo, después usted ve la historia, y él se casa con Boz. Boz redime la propiedad y Ruth viene a ser del linaje del Mesías. Yo quiero que usted vea que ya tenemos a 3 que su pedigrí no era el mejor. Tenemos a 2 personas que no pertenecen al pueblo de Israel y a un hijo nacido fuera de matrimonio. Y cuando usted lee en Mateo capítulo 1, usted va a ver de que no se eximen de la evidencia del linaje, sino que se mencionan con orgullo. Porque Rahab de las rameras dejó de ser ramera y se convirtió al judaísmo. Ruth dejó de ser moabita y se convirtió al judaísmo. Entonces usted va viendo de que desde el Antiguo Testamento había un asomo de la gracia, porque los pactos que Dios hizo en el Antiguo Testamento eran una sombra de lo que había a venir, y para que esa sombra se pueda ver, se debe de usar ciertos personajes que puedan dar a entender de lo que viene. David, la misericordia de Dios, ungido como rey para siempre. Los pactos de Dios, y quiero ser profundo en lo que voy a decir. Los pactos de Dios no tienen que ver con tu linaje en la carne. Tienen que ver con tu linaje en el espíritu. Vuelvo de nuevo. Dios no te escoge por tus papás, por tus abuelos, por tus bisabuelos. No te escoge por lo perfecto que ellos fueron y se espera que tú seas perfecto. No te escoge por la racha de victorias que ha tenido toda tu familia. No te escoge por eso. El ser humano sí te escoge por eso. Entonces, aquí tengo que entrar en lo que es genética, los rasgos dentro de la genética. No quiero entrar en lo que son mutaciones, pero en la genética. Si tú eres, si tu tatarabuelo era comerciante y tu bisabuelo era comerciante y
y tu abuelo era comerciante y tu papá es comerciante, se espera que dentro de ti nazca la vena de comerciante. Esas son las expectativas humanas. Pero yo quiero que tú veas el pacto de Dios. El pacto de Dios no es por tu carnalidad, es por lo que tú eres en Él y cómo tú has respondido a Él. Por eso es que Dios no se avergüenza de ser padre, de ser Dios de Jacob, que después le llama Israel. No se avergüenza de ser Dios de Abraham, que después le llama Abraham. No se avergüenza de ser el Dios de Sarai, que después le cambia el nombre a Sara. No se avergüenza de todas estas personas porque Dios no mira la parte carnal. Dios mira lo espiritual y lo que hay en tu corazón. El éxito no se mide por lo que tú tienes carnalmente. El éxito se mide por lo que tú tienes espiritual. Y quisiera poder dar una frase para los pastores. Tu éxito no está en las multitudes. Tu éxito está en la excelencia de lo que tú tienes. Lo voy a poner como le pasó a Jesús. Tu éxito no está en los 10,000 que alimentaste, en los 8,000 que alimentaste. Tu éxito no está en las multitudes que te seguían. Tu éxito estaba en los 12. Dios de pacto. El Dios de pacto no es Dios de muchedumbre. El Dios de pacto es Dios de hijos, que Él los conoce por nombre y los llama por nombre. He ido donde pastores, quiero una iglesia de 2,000, de 3,000 miembros, 5,000 miembros. ¿Por qué? ¿Por qué la quieres tan grande? Ah, porque si la tengo así de grande, la gente va a saber que Dios está conmigo. El Dios de pacto te da autoridades para que cuando tú manifiestes las autoridades, la gente vea a Dios. No es que te vean a ti, vean a Dios. Jesucristo, cuando vino a predicar el Evangelio, Jesucristo decía: mírenme a mí, que soy manso y humilde, sean como yo, porque yo soy como el Padre Celestial. Toda la referencia que Jesús hacía era para que los discípulos y para que Israel y para que sus seguidores pudieran ver a Dios y seguir a Dios. Cuando usted ve las escrituras de Juan, de Pedro, de Pablo, de Santiago, inclusive el que escribe Hebreo, que alguna persona piensa que fue Apolo, te llevan a los pies de Cristo, nunca a los pies de ellos. El pacto de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, que lleva al hombre hacia Dios, no llevar al hombre a otro hombre. Bueno, usted puede decir: sí, pero Jesús es hombre. Sí, Jesús, llevarlo a Jesús. Los pactos de Dios están puestos para que el nombre de Dios sea glorificado y el propósito de Dios sea hecho. Y usted va a ver que los pensamientos de Dios son más altos que los de nosotros. Los pensamientos de Dios son más profundos que los que tenemos nosotros. Y nosotros no podemos llegar a la estatura, a medirnos a la inteligencia de Dios. Pero sí, algo que a mí me llama mucho la atención
Jesús le dijo a los discípulos, el Padre os ama y el Padre le quiere dar el reino a ustedes. En un reino, el que se lleva la gloria es el rey, no los hombres. Hermana y hermano que me escucha, dejemos de vivir en democracia en Cristo. Porque la democracia te hace pensar que es necesario que la gente conozca quién tú eres, cuán extremadamente terrible Dios te usa, y digan, wow, como Dios te usa. La democracia busca eso. La teocracia busca que los hombres y mujeres de Dios entreguen su vida por Cristo, para que los demás conozcan quién es Él. Estamos enseñando esos ángulos de Dios y esos ángulos como Él presenta los pactos, para que nosotros podamos movernos más cómodos con Él, podamos vivir más cómodos con Él y podamos entender de que estamos bajo mejores promesas de las que nosotros pensamos. Estamos bajo mejores momentos históricos de lo que nosotros creemos y estamos en la perfecta voluntad de Dios aun cuando nosotros no lo entendemos. Y todo eso porque Él pactó. No porque tú pactaste, Él pactó. Regocíjate en el Dios de tu salvación. Conócelo y entiéndelo. Es hermoso, es espectacular el ver cómo Él opera, cómo Él hace. Y nosotros somos parte de eso porque Él quiso. Nosotros estamos en las mejores manos existentes que puedan haber y estamos en una garantía absoluta, aunque no lo podamos entender. Si tú estás en Cristo, si tú estás en Él, si tú lo amas, si tú te desvives por Él, y tú estás dispuesto a agarrar tus sueños y ponerlos a un lado para agarrar el plan de Dios y la visión de Dios, tu futuro está garantizado y tú vas a estar en completa paz. Seguimos hablando de esto el lunes próximo. Seguimos hablando de pactos. El anhelo de mi corazón y el anhelo que el Espíritu Santo ha puesto conmigo es que la gente pueda conocer y vivir el evangelio que Jesucristo predicó. No el evangelio que los hombres predican. Vivir en la libertad de Cristo, la que Él dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nos vemos el jueves próximo, así Dios lo permita.